¿Los poderes fácticos que empobrecen el agro nacional tienen alguna intencionalidad que debemos conocer? Veamos esto con nuestro invitado especial del día de hoy. Muy buenas noches, Víctor. Bienvenidos a una nueva edición del programa Don C. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Reitero mis saludos y grato volver a reencontrarnos por esta vía. Sí, ha sido un año horrible para el sector agrario. Empezamos con los efectos del niño costero, con este fenómeno que alteró el ciclo biológico de los cultivos, hubo escasez. En líneas generales, no tengo la cifra exacta de cómo terminó el producto en el sector agropecuario nacional, creo que ha salido negativo y se espera un año difícil. ¿Es solamente por una cuestión coyuntural o hay un problema más estructural que hace que el agro no salga hacia adelante? Tus primeras impresiones al respecto. Bueno, para conversar del agro en cualquier escenario, César, creo que así como el Perú tiene 3 regiones geográficas definidas, ¿no? Uno dicen 4 con el mar, pero en el agro también tiene que haber 2 miradas, ¿no? Bastante claras, porque son 2 miradas totalmente diferentes que no deberían ser diferentes, más bien articuladas, ¿no? Y ahí viene un problema. Una mirada para la agricultura mayoritaria, parece que tradicionalmente la conocemos, y la otra mirada es para la agricultura moderna, la de agroexportación, la que para la olla, que posiblemente, a pesar de lo que tú señalas con lo del Yaku y estas anomalías climáticas, ¿no? Ha dejado sentir sus efectos muy fuertes en términos de menor oferta, arándanos, palto muy fuerte, pero Dios es peruano, Dios del agro. A esa caída en la producción, que es menor oferta colocada en el mercado mundial, bueno, los precios de estos productos han subido como nunca antes. Entonces ha sido compensado, de manera que en términos globales para la agricultura moderna es posible que cerremos el año con cerca de 9.700 a 10.000 millones de dólares, ¿no? Pero no sin antes remarcar lo que se llama. El Yaku se ha tenido impacto en términos físicos de producción, pero para ese agro también, César, mira, la información pasa desapercibida, ignorando que se han perdido alrededor de 150.000 puestos de trabajo. O sea, el efecto del Yaku es eso, 150.000 puestos de trabajo sumado a los despropósitos que se anunciaron con la famosa ley promulgada en las postrimerías con Sagasti y luego profundizada ideológicamente con Castillo y mediatizada por la administración Boluarte. La otra mirada de ese agro mayoritario, alimentario, bueno, ahí sí da para llorar, como muchas veces lo he señalado, ¿no? Da para llorar porque desde el gobierno no se han tenido respuesta durante este año, por ejemplo, qué hacer, porque no han hecho nada frente al agro, a la crisis de estrés hídrico, heladas, sequías en el sur. Y el sur es un bolsón importante desde el punto de vista de empleo, pero también, diríamos, importante como ofertador de alimentos. Y para el norte, los problemas del Yaku siguen ahí sin haber sido resueltos. En términos económicos, para los productores, lo que significa pobreza. Yo quería, pero solamente es eso, solamente es factores externos, o qué está pasando con el concepto de desarrollo agrario. O sea, no están mirando los gobiernos, no me refiero a Dina, no me refiero
hay varios gobiernos que ya transitaron que no miran el agro en la magnitud de su importancia económico, social y hasta inclusive político, porque creo que ahí hay un contingente importante de electores en el sector rural. ¿No están mirando eso o prefieren tenerlos en la saga como para que a río revuelto ganancia de pescadores políticos? En términos políticos, hace muchos años, si mal no recuerdo, reflexionábamos contigo, César y otros amigos, en términos políticos el agro no es una pera en dulce para ninguna propuesta política de un partido de gobierno. ¿Y por qué? Porque en términos de costos, o sea, por la dispersión del electorado, ¿no? Para los partidos políticos no le resultaba atractivo nunca. Hasta llegar a acercarse, a conversar, a dialogar, a conocer los problemas y a plantear las soluciones in situ, como diríamos, en términos de costo-beneficio. El beneficio que venga con la mentira, que eran los votos que se ganaban, y para eso tenían operadores. Pero yendo mucho más profundo, yo diría, ¿no? Tomando las palabras que tú señalaste, los poderes fácticos en el agro. Bueno, hay poderes fácticos que resultan conviviendo con la desestructuración del tejido social en el agro. Recuerdo quienes deseamos ya estos años de vida, nosotros asistimos a que los 80 fue la efervescencia de un liderazgo, de la construcción de un liderazgo en el agro, con líderes agrarios, con un discurso, con una propuesta, con un análisis, con un conocimiento real de la agricultura y sus particularidades. Y la bandera importantísima en esa época, en ese quinquenio y quizás el decenio, fue la recuperación de la libertad y el sentido de la propiedad, porque ellos comprobaron que durante los fines de 60 y los 70, con la reforma agraria, bueno, los productores fueron los más grandes perjudicados y estafados por el gobierno, llámese de un corte izquierdista, socialista, nacionalista, bueno, nunca supe de qué norte tenía, pero sí estatista, ¿no? Pero fueron los propios productores, con sus líderes. ¿Quién no recuerda a don Ricardo Naporí, proveniendo de una izquierda, pero una izquierda que creía en la libertad, y creía en la democracia, y creía en la propiedad, ¿no? Imagínate, frente a estos izquierdistas de ahora que todos lo quieren expropiar, nacionalizar como sinónimo para construir riqueza. Pues, ideológicamente. Bueno, a partir de los 90, yo considero que el fujimorismo no logró entender, porque nunca entendió cómo se construye o reconstruye el tejido social. Es cierto que ellos entendieron que la reconstrucción del tejido social era por pacificar el país, por pacificar el agro. Ese fue el inicio, y así debió entenderse. Pero a partir de pacificarlo, el agro en particular, debió hacerse trabajo orientados en política de Estado para construir ese tejido social para el desarrollo que alguna vez lo señalamos. Y eso no se hizo, quizás porque nunca entendieron o porque nunca se entendió lo importante que es estructurar, institucionalizar un tejido social agrario que signifique liderazgos, que signifique productores conociendo y proponiendo sus problemas, pero también sus soluciones. ¿Cuántos alentaban por hacer participar a los productores en un sentido de desarrollo? Nada. Y eso es el camino que ha surgido el agro, desinstitucionalizado en términos sociales, ¿no? Y al extremo, pues, que llegamos a los 2000, avanzamos, y hoy día ese agro tiene dos espacios que te comentaba de récord, ¿no? Un espacio cada vez minoritario, envejecido, que son los propietarios que aún están conduciendo directamente a la chacra, pero son menos, y otro sector importante cada vez mayor en crecimiento, que son los arrendatarios de las parcelas, resultantes de la crisis de los primeros. Pero encontramos que son dos segmentos con objetivos totalmente diferentes, César. Alguna vez. Ahora, pero ese es en términos, diríamos, de piso, de aterrizaje. Pero nos olvidamos que hay otros intereses
otros poderes fácticos, de por qué no les interesa desarrollar a la agricultura, yo diría a la agroalimentaria. Mira, la agricultura de exportación tiene todo en bandeja. Y bien, de poderes fácticos que día a día nos están diciendo lo bueno, y es cierto, pero para la otra agricultura no hay poderes fácticos, ¿no? ¿Y por qué? Porque nos hemos olvidado que cada año el Perú ha ido creciendo en su dependencia alimentaria. Estamos hablando quizás alrededor de 4.500, 4.000 millones de dólares que el Perú importa en alimentos primarios y en alimentos semiprocesados. Y con eso no quiere decir que dejemos de importar el trigo, el maíz, no. En otros productos que bien pueden ser producidos competitivamente por aquella agricultura a la que nos estamos refiriendo, la pequeña y la mediana agricultura. Pero son estos grupos económicos ligados al negocio y al comercio de estos productos que no les conviene. Mientras más pobreza, mientras más se abandone, mientras más se deje de producir maíz o lentejas o algodón o menestras, bueno, felices ellos. Y no se siente ahora, César, mira, y no se siente como antes, quizás unos 10 años atrás, hacíamos los análisis diciendo nos preocupa la dependencia alimentaria. Claro, nos preocupaba porque teníamos casi tas con tas la importación y la exportación. Pero ahora imagínate, la exportación nos lleva que suficientemente con creces paga toda la importación agroalimentaria, cosa que antes no era posible. Y por eso los análisis hacían mucho énfasis en la dependencia alimentaria, en la grave dependencia que estaba generando. Pero ahora nadie se habla de dependencia alimentaria, pero la estamos viviendo. La diferencia es que ahora la estamos pagando sin ni siquiera tapando la nariz, porque hay plata. ¿Y esa plata quién la genera? La agricultura moderna, la agricultura de exportación. Claro que sí. Pero mientras tanto, que se sigan empobreciendo y abandonando el agro, los 2 millones de pequeños y medianos productores. Claro, miran la balanza comercial y dicen, uy, estamos en azul, pero ¿quiénes son los que más generan y quiénes son los que encubren la pobreza y la depresión que es en el agro del Ande? Pero lo que tú estás redondeando ahí como un conjunto de ideas, y has inclusive hablado en un campo histórico 1970, hasta antes inclusive. Hay una novela de Evaristo Buendía, diputado, me acuerdo, que iban al Ande. No hay una suerte de utilizar al sector rural bajo el criterio del clientelaje político. O sea, al agro lo tienen como un sector donde vas a determinar o vas a balancear a favor de intereses políticos un sector empobrecido en vez de propugnar su desarrollo como debería ser. ¿No tienes esa idea? Yo completamente de acuerdo. La gran pregunta que uno se hace, y creo que nos hacemos, César, con frecuencia es, ¿de verdad conocerán o entenderán o comprenderán qué desarrollo? Esa es la gran pregunta que siempre me hago y les planteo en oportunidades que tengo a los operadores políticos, a los autores políticos. Recuerdo hace 8 años, por ahí escribí un libro, Crecimiento con exclusión y exclusión rural. Porque hubo un momento en el que el precio de los minerales nos señalaban el famoso crecimiento que luego chorrea. No, pero la evidencia real era que el agro se estaba empobreciendo. O sea, el crecimiento no servía, no estaba siendo utilizado para acompañar también a ese agro que necesitaba una mirada diferente desde el Estado, como hacedor de la política pública y ejecutor de la política pública, para que ese agro, vaya cerrando hace 8 o 10 años la brecha que hoy día se acrecienta más y más. Recuerdo que hacía referencia, por ejemplo, al tema de qué hacer frente al tema de la productividad, frente al tema de los servicios. Y yo proponía en ese libro, ¿no?, es que el Estado tiene que tener una mirada diferente en términos
de cómo construir desarrollo con empoderamiento de la sociedad. Y el gran peligro en términos políticos, ¿no?, en mi hipótesis o mi teoría, es que ese modelo de desarrollo, alentando el empoderamiento para darle sostenibilidad al desarrollo de sus propios actores, es que políticamente no les conviene. ¿Por qué? Porque es despertar, un nuevo despertar. Es asumir un nuevo rol protagónico dentro de mi propio desarrollo, en la construcción de mi propio desarrollo. Y a partir de ahí ir haciendo sinergias y construcción o reconstrucción del tejido social, pero en un sentido diferente de libertad. De libertad, obviamente, esas ideas, además, en términos de la política tradicional, van a ser alentadas, y por eso es que optan por lo que tú señalas, el cliente. ¿Cómo construimos el clientelismo entonces? El clientelismo ha estado presente en el agro con mayor crudeza en estos últimos 23 años. Clientelismo, con mayor crudeza. ¿Por qué? Porque si tuvieran una visión de desarrollo, yo diría, y creo que cualquier persona racional lo haría. Oiga, a ver, el tema del financiamiento. ¿Cómo voy a comparar enfrentando al sistema financiero a un productor sin garantías colaterales, sin propiedad de su activo, que es su tierra, con cultivos totalmente empobrecidos, con una brecha técnica y económica bastante amplia? ¿Cómo voy a enfrentarlo frente a ese mediano productor con el sistema? Que este mediano sí tiene título de propiedad, tiene articulación al mercado, tiene mal que bien servicios técnicos con productividad. Eso es un graso error. Entonces, ¿qué es lo que recurre el gobierno de turno? El clientelismo. ¿Cómo? De esa realidad, entonces asignamos plata para tenerlo al productor de la mano, sin reclamar, porque si tú reclamas, ya no te doy crédito barato. Mira, si tú reclamas, ya no te doy el guano barato. Si tú reclamas, no te hago el canal. Si tú reclamas, es decir, cada vez el Estado mismo ha ido construyendo mecanismos e instrumentos, ¿no?, para tener a ese productor que necesita cerrar esa brecha, pero en silencio, sin capacidad de reacción, sin capacidad de reclamo, ni mucho menos de respuesta, ¿no?, a las cosas que hace el gobierno. Y por cierto, se dan cuenta de que lo hace mal, pero no puede reaccionar porque te quita. Y eso mismo pasa con el programa, con los programas alimentarios, César. Los programas alimentarios que manejan los gobiernos locales, que maneja el gobierno central, y de mucho antes, ¿cuál era el fin? Una necesidad convertida en la compra de conciencia y la dignidad de las personas, tu silencio. Si tú hablas, no te doy alimento, te saco de la lista. Esa es la constante que ha estado, pero sigue estando, lamentablemente. Yo quería también poner en esta fórmula otra variable que utilizan para el clientelismo. Preparan dirigentes. O sea, en el campo hay dirigentes, hay buenos, que tienen que pelear con malos dirigentes, que son una especie de operadores para este clientelismo. Porque al agro no llega inmensidad, cantidad de plata para poder hacer ese clientelismo efectivo. Sencillamente yo veo que hay una pugna de dirigencias y hay dirigentes realmente perversos que confunden a sus propios agremiados y les hacen decir: el Estado te tiene que resolver los problemas, el Estado tiene que hacerte estas cosas. O sea, lo vuelve adicto a la ayuda pública y le limita sus capacidades. Recordemos varios programas que han habido. Han habido programas buenos, pero han habido programas también muy malos. Pero el objetivo, creo yo, siempre ha sido el clientelismo, chapar. No por la dádiva puntual, sino porque también hay un ejército de operadores. No sé si eso tú, en tu experiencia de recorrer largo y ancho del país en el sector agrario, has podido apreciar. Mira, yo le añado
comparto tu comentario y yo le añado otro ingrediente, que son los fondos de las ONGs. Ok, ¿No? ya. Si tienes desestructurar el Estado o construir una representación del Estado agrario con líderes, entre comillas, que se convierten en tus voceros o tus defensores o tus críticos, pero bajo control, para dar una apariencia de que tienes alguien que te está reaccionando, pero es solamente en la pantalla, ¿no? Tenemos ahí. Y entonces, desde los gobiernos se han encargado de sectorizar al país. Y en el agro en particular, ¿qué tienes? Tienes gremios que poco o nada le interesa al Estado como Estado garantizar la representatividad de esos gremios. No les interesa. Entonces violentan un principio básico que es de la democracia, la representatividad. Entonces, el Estado como tal es el primer violentador de la democracia. No le interesa la representatividad. Él con tal que se sienten a negociar ahí con sus acólitos o áulicos, entonces suficiente. Entonces, ¿qué utiliza el Estado? Los recursos públicos. Por eso encontramos que el ministerio para lleno de dirigentes hablando y reclamando y amenazando, en tanto están queriendo la prebenda pública. Mira, con Castillo, acordémonos, César y amigos que nos siguen, ¿no? Veíamos un conjunto de gremios que aparecieron como garrapatas, en los ronderos del norte, del centro, del sur, del oriente, Frente de Defensa por el Agro, garrapatas aparecieron, ¿no? ¿Y qué estaban detrás de ellos? Estaban detrás de las prebendas públicas. ¿Y quién administraba esas prebendas públicas? Desde el Ministerio de Agricultura, desde el Estado. Y en algún momento, por ejemplo, y acá reitero, la Defensoría exigía que se dé a conocer. ¿Y por qué? Tanto hablaban estos supuestos representantes de los productores más pobres, de los campesinos, de los nativos, que a las finales, una de las tantas dádivas fue enviarles de un viaje pagado por la Europa, como diría el Cholo, ¿no? Con las Europas, hacer turismo. Bueno, ese fue el silencio. Volvieron, ¿qué dijeron? Nada. ¿Qué enseñaron? Nada. ¿Qué transmitieron a sus disques representados? Nada. En silencio. Ese gremio sigue ahí, con la cabeza agacha, en silencio, han robado sus dirigencias, pero ahí sigue. De igual manera tenemos los otros, que viven detrás del Estado, que con el feria, con la feria, que con el evento, la medalla de oro, de plata, de cobre, trayéndose. Y yo muchas veces les pregunto, ¿qué significa esos premios que supuestamente venden ustedes con la complacencia del Estado, de las autoridades del Estado? ¿Qué le significa al productor cafetalero? ¿Qué le significa al productor cacaotero? Que dicen se consiguen los premios de excelencia en el mundo. ¿Cuánto le significa? La dirigencia se apropian de esas oportunidades de los mercados internacionales para hacer sus negocios, avalados y promovidos por el propio Estado en su conjunto. Entonces ahí encontramos que el Estado es el gran alcahuete, el gran promotor, cobijador de estos parásitos dirigentes que en nombre de una representatividad que nunca la tuvieron ni la tienen, pero les es útil para el Estado, les es útil para los funcionarios y ministros y gobiernos de turno. Y vayamos al otro lado, las ONGs. Eso quería puntualizar, porque las ONGs, si bien es cierto, estos dirigentes tienen una agenda, digamos, pecuniaria, pero las ONGs vienen con una agenda pecuniaria más una agenda ideológica. Claro. Del Estado, estos dirigentes se prenden como lapas para la plata, para el crédito, para la condonación, para los cientos y miles de... Mira, el Fondo Agroperú durante sus 12 años creo que va manejando cerca de 1.500 millones de soles, con tasa de morosidad casi del 90%.
Sí, esa es plata de todos nosotros. Por ahí está, esa es la fuente de corrupción y de dádiva, de compra de dirigentes, de los áulicos. Por el lado de la ONG es cierto, persiguen fines ideológicos. Y obviamente, ¿qué mejor si tienen acá estos dirigentes que los engorda el propio Estado a través de sus oficinas, ¿no? Estas ONGs lo único que hacen es captarlo a estas instituciones, a estos dirigentes como sus voceros para un trabajo de adoctrinamiento político, de adoctrinamiento ideológico. Y no olvidemos, hubo en estos últimos 15 años, 15 años, empezó a gestarse el discurso anti-agroexportación. Así es. Bueno, ¿y quiénes eran los voceros? Los mismos que lo veía luego mañana conversando con el ministro de turno, diciéndole: bravo ministro, yo estoy contigo. Pero en la reunión era contra la agroexportación. Un fin ideológico, cumpliendo su fin ideológico, pero acá cumpliendo su fin de cómo le saco plata al Estado para yo seguir hablando. A los dos lo contentaba. Entonces, ideológicamente las ONGs tuvieron estos dirigentes, los forman, los entrenan, los educan, entre comillas, ideológicamente. Bueno, y eso significa plata. Hay algunas organizaciones de productores que viven con fondos de ONGs internacionales de tendencia izquierdista. El conflicto agrominería, ¿de dónde surge? El conflicto en términos ideológicos para ponerlo luego en contra del desarrollo. Surge justamente con recursos de estas ONGs que encuentran en el llamado tejido social representativo a los líderes o voceros para lograr ese enfrentamiento. Y tienen éxito. Y creo que el mayor éxito entre comillas, ¿no? o la mayor expresión de cómo la extorsión aprendida se da con el famoso lentejero del sur. Yo me atrevo a decir que gran parte de los dirigentes que hablan del agro, que hablan de la minería, son dirigentes que están no por el amor al agro, no por el amor a la minería, a buscar un agro moderno, rentable, competitivo, inclusivo, ¿no? Con igualdad de oportunidades, ¿no? Ni tampoco una minería responsable socialmente, empresarialmente, ambientalmente. No, están, ¿cuánto me das, hermano? Mientras yo más levanto la voz y te paro la carretera, tengo mi precio. Y para eso necesitas un agro pobre. No, desde el propio Estado, César, en estos últimos 22, 23 años se han dedicado a desestructuralizar lo poco que había en términos de estructuras de tejido social, particularmente en el agro. Y esas ONGs están enquistadas en las principales direcciones del Estado, principalmente el sector agropecuario. O sea, hay muchos té de tíos, ¿no? Entre funcionarios del Ministerio de Agricultura y representantes de las ONGs que les llevan la medicina para desarrollar el agro, que nunca lo hacen, y solamente van a esos espacios a generar el conflicto ideológico. Tenemos el caso de Cajamarca, Grufides, Padre Arana, Mirta Vázquez, que dicen que es una ONG que tiene que ver con el desarrollo del sector rural, los más pobres. Sin embargo, ¿qué vemos nosotros? Que lo que han hecho es solamente actividad contra un sector económico. Pero eso funciona si es que tienes al agro pobre. Y ellos son los principales propiciadores de que el agro siga siendo pobre. Porque si el agro empieza a desarrollar con iniciativas públicas o iniciativas privadas o una asociación de ambas, no tendrían ese elemento de pobreza y desesperación que les permiten hacer lo que están haciendo. Entonces, mira cómo se va acercando. Por eso
poderes fácticos que empobrecen el agro. No solamente es una cuestión de abandono, sino es una cuestión premeditada. ¿Compartes esto conmigo Yo o ya estoy loco con este asunto? El loco siempre dice la verdad, ¿no? El loco, el niño y el borracho siempre dice la verdad. Pero no, yo creo que también hay otros ingredientes, César, ¿no? Que otros ingredientes que, por ejemplo, para sectores mismos, yo lo que llamo la puerta giratoria, la famosa puerta giratoria, ¿no? Si uno hace un recuento, no sé cuántos ex ministros de Agricultura tienen consultorías, empresas, lo cual está bien, pero el pasar por Agricultura, ellos lo utilizan como un gran conocimiento o expertise para luego cabildear para sus intereses, es decir, para ver cómo le saco más plata para el Estado, y lamentablemente acá se presta mucho también el sector privado. Yo conozco por ahí a dos que viven cabildeando con Agricultura para ver las famosas obras por impuestos al sector minero. Yo conozco a uno, Montenegro Chavesta. ¿Ya? Entonces, imagínate pues, o sea, ¿en qué momento eso puede construir desarrollo? Son intereses. Y si nos vamos al Ministerio del Ambiente, es peor, porque ahí hay mucho más dinero que en Agricultura, porque la que pasó por Agricultura luego pasó al Ministerio de Ambiente, una abogada, se encargó de quitar actividades propias del sector agrario con recursos y llevarlo a medio ambiente. ¿Para qué? Para luego entregárselo a las ONG. Porque en la época de Sagasti, en el agro concreto, ¿no? CEDEPAS puso su ministro. Bueno, ¿y qué se logró? Absolutamente nada. Es decir, ese sector, entre comillas, lúcido, pensante, como algunos lo llaman la caviarada, bueno, se metió al Estado. Y ahí está en el Estado, pero jalando para ellos. Si un gremio, yo personalmente lo digo, si un gremio viene con una propuesta de firmar un convenio de cooperación con Agricultura para desarrollar un programa de asistencia técnica, le dicen, no, yo no puedo. Pero viene la ONG de esto de la puerta giratoria y toma, ahí sí, contigo sí. Bueno, porque nadie del Estado se ha dedicado a pensar de que así están desestructurando el Estado mismo. O sea, las normas y las leyes están hechas solamente para los amigos. Y esos amigos son pocos que cada día van, esos son los poderes fácticos, los poderes mediáticos que están por ahí dando vueltas, pero que de una u otra forma dejan sus secuelas o sus ahijados, van sembrando en la estructura del Estado para ver cuánto más cada año empobrezco al agro para yo aparecer como El Salvador, con la idea, con la plata, con el fondo, pero ya sabemos cuál es el precio y cuál es el costo. Mientras la sociedad no se empodera, la sociedad ignorada, pero siguiendo. O sea, es decir, profundizando lo que tú llamaste hace un momento, profundizando la necesidad de dádivas, claro, profundizando la necesidad del clientelismo, del clientelaje, ¿no? Y profundizando más aún la forma como se derrocha alegremente los recursos del país. Mira, el famoso, para cambiar, quizás empezar un ratito para decir, el famoso Reactiva Perú o Compunche Perú Agro, ¿cuánto nos cuesta, César? 18 mil millones de soles. ¿Y cuál es el resultado que tenemos? No. De repente la agroindustria se ha salvado en algo, ¿no? Pero la agricultura andina. La agroindustria ahí cae, está cayendo, va a cerrar con menos 5%, creo, en relación al año pasado. No, me refiero a esta parte de Reactiva. No, para ello no hay plata. El Reactiva, 18 mil millones de soles van para el sector de las MIPES que no saben dónde están, pero para el agro solamente le ha caído o le está cayendo alrededor de 2.500 millones de soles. 2.500 nada. Millones, pero para el niño se están soplando, para el agro cerca de 4.500 millones de soles. Ya sabemos en qué te están terminando las obras, con todas las denuncias. O sea, no hay día que no exista una denuncia en las redes, en la prensa, oye, y con poderes en la sombra.
Ya no Sí, pasamos de los poderes fácticos a los poderes en la sombra. exacto, el eslabón más alto, el que titeretea, el que tiene a los Montenegro ahí haciendo sus jugadas. Hay gente que está más arriba en la esfera de poder. Hay gente que está más arriba, o estos que están manejando los títeres en los sectores, están compartiendo el poder también. O están compartiendo las ganancias del poder. Y yo sí, no me atrevo, no tengo temor en decirlo. Hay una complicidad vergonzosa, ¿no? Hasta repugnante de la Comisión Agraria del Congreso de la República y de la Comisión de Fiscalización. Vergonzosa para un ciudadano que se precia que somos muchos. Vergonzosa, o sea, nunca he visto un accionar de una Comisión Agraria genuflexa, con desconocimiento, en silencio. En sus caras están levantándose el agro, pero para ellos todo está normal. O serán cómplices. Al contrario, trabajemos de la mano con el Ejecutivo. Yo se lo encaré, comparto con ustedes hace 3 semanas al Congreso, y lo único que les pedía era que ya no se dejen en sus narices engañar, ¿no? Un poco más, obviamente me votan, ¿no? Pero salí contento para haberlo dicho en su cara. Eso es lo que siento, y creo que refleja el sentir de miles y miles de peruanos, ¿no? El Congreso es lo peor. Es complejo. Pero eres generoso, ¿eh? Eres generoso a hablar de desconocimiento cuando puede ser la mixtura entre desconocimiento y complicidad. Porque muchos congresistas tienen intereses subalternos, muchos congresistas necesitan el clientelaje también para poder supervivir políticamente. Completamente de acuerdo, ¿no? Yo me atreví a decirle, comparto a la presidenta de la Comisión Agraria poco en una perspectiva, le dije, ¿qué respuesta le daría a usted si aquí salían terminando el poder efímero que el pueblo le ha dado, o sus electores le han delegado? ¿Qué le respondería al productor cuando se acerque y le pregunte qué hiciste por el agro teniendo el poder? ¿Cuál será su respuesta, señora congresista, presidenta? ¿Qué le responderá a él? Bueno, se encabritó, pero creo que ese es el sentido del agro, César. Quienes estamos en contacto permanente con el pulso agrario, yo lo único que hago es recoger el sentimiento que está en el productor agrario, su desesperanza hasta cierto punto y su impotencia, ¿no? Al ver que no, ahora en nombre del niño destrozan el agro, en nombre del niño hacen lo que quieren, hacen las grandes faenas, lo he dicho, en el sur. Y tanto es el desmadre en el sur, César, mira, Dina Boluarte ha cumplido 1 año, no ha tenido ni siquiera el valor y la hidalguía de visitar Puno. Pero ha hecho un evento, creo, hoy día, no sé qué inaugurado, no sé qué ha ofrecido en Puno, pero desde Palacio, pues no ha ido a Puno. Las ministras de Estado, cada vez que han ido al campo, simplemente son rechazadas, no abucheadas. Eso la prensa, los poderes fácticos no lo dan a conocer, pero las redes sociales sí. Entonces uno está tan... Sí, sí, o sea, para la fotito todo bien, para los periódicos que paga, que reciben la publicidad, está bien, pero el asunto concreto es de que siguen manipulando a un sector importante. Yo sigo pensando, discúlpame la desconfianza, esto no es ninguna casualidad, es una parte de tener un segmento poblacional cautivo, proclive a estirar la mano o a ser engañados sin la preparación, sin el conocimiento necesario como para poder determinar un destino o elegir propuestas adecuadas. Yo creo que es más complicado hacer ese trabajo, por ejemplo, para la agricultura moderna. La agricultura moderna conoce, invierte, tiene su que reclamar y bien difícil que los engañen. Pero un agricultor pobre que no le alcanza para el bitute,
a ese sí le puedes dar un tupper y se acabó el asunto. Y ya conseguiste un voto. Esa es la perversidad que creo que los analistas no están mirando el problema del agro como que es minifundio. Claro, lo sabemos, eso es verdad, que el clima, que el riesgo, también sabemos que falta infraestructura, sí lo sabemos, pero hay algo que hace que esas soluciones no se den. Claro, César, pero también vayámoslo a mirar de quiénes hoy día representan ese concepto y esa praxis de la política, ¿no? O sea, si tenemos un Acuña como el líder, yo digo líder entre comillas, ¿no? Político, por Dios, o sea, a tal nivel se ha degradado la praxis y la esencia de la política. Bueno, ¿qué podemos esperar de personajes de esa naturaleza? O como el José Luna, y así, o como el Vizcarra. O sea, tanto personaje que hoy día, no de ahora, sino de los últimos 23 años, han tomado la representación del electorado para irrogarse ser los líderes políticos, por favor. O sea, el Perú está pagando las consecuencias de no reaccionar. ¿Y por qué no reacciona? Porque justamente quienes son los encargados de que el Perú reaccione son los mismos que lo están destruyendo. ¿Tú crees que para los políticos le va a convenir un agricultor ilustrado? No. En ninguna sociedad. Y ahí va mi pregunta, Víctor. ¿Qué opinas tú del rol de la academia? ¿Qué está haciendo la academia? ¿Está jugando a favor? ¿Está jugando en contra? ¿O está no sé, no opino? No, la academia está jugando, cuidando su espacio y cuidando, diríamos, se han convertido en los parásitos pseudo-intelectuales vividores del Estado. Porque si uno hace un recuento, de verdad, la academia, ¿cuál es el rol? Es el constructor de la mente, del pensamiento, de la innovación, de la capacidad del futuro que va a gobernar nuestro país. Bueno, ¿qué tenemos ahora, pues? Si uno entonces dice, por tus resultados conoceréis. Bueno, pues, ¿cuáles son los aportes de investigación generados por la academia que permitan destrabar todo este mundo de trabas que tiene el Perú para avanzar su desarrollo? ¿Cuáles son? Copia fiel de Google. Y para eso todavía el Estado les paga. O sea, nosotros le pagamos a los llamados de la academia, mal llamados academia, por Dios. O sea, ¿y cuándo pierde su esencia la academia en cumplir en esa relación con el estudiante y el estudiante con su sociedad? Bueno, en los 80. En los 80 perdió. ¿Por qué? Porque antes la academia, por lo menos, seguramente tú también, en tu época, la academia para mí era el centro de análisis, de discusión, de debates formativos. En los 80 se perdió todo. Y en las universidades privadas, peor todavía. O sea, la universidad pública y la universidad privada son un desastre, nada contributivos para lo que el Perú se merece y desea. Cómo la universidad va construyendo, va generando el proceso de innovación y desarrollo de tecnología en todos los campos, salvo casos aisladísimos, pero peor todavía, no. Y el Perú, nosotros le confiamos a la universidad una parte de la riqueza proveniente de nuestros recursos naturales. Así es, canon. Del canon. Bueno, y a la universidad privada dejamos de cobrarle tributos en nombre de una mejor calidad educativa, de una investigación, de una reinversión para la educación, cuando sabemos que sus dueños, sus promotores, sus dueños, bueno, se lo embolsican y se dan el lujo de tener sueldos millonarios y millonarios, como fue el escándalo del rector de la Garcilaso de la Vega, como es el escándalo de Plata como Cancha. O sea, Luna, ¿cómo podemos aspirar, César, a tener un país del primer mundo inserto en la OSDE
con esta putrefacta academia. Sí, No, o sea, el sistema educativo necesita una... O sea, yo creo que si alguien dijo el Perú necesita una refundación, ¿no? Yo no necesito, yo no apuesto por ese concepto de refundar. Yo creo que apuesto sí por una toma de conciencia del ciudadano de bien, que entendamos que no podemos seguir conviviendo, no digo viviendo, conviviendo con unos sistemas totalmente asquerosos y putrefactos que nos están destruyendo. Tenemos que hacer un pare. Tenemos que hacer un pare. Alguien tiene que venir con los suficientes huevos, ¿no? Y decir basta, pues, ya. No, y dentro de un marco que sea atendible, de libertad. Claro. De libertad. Porque, mira, no hay mejor cosa para el ciudadano que ejercer y vivir en libertad. Yo siempre lo he señalado eso, y lo seguiré señalando. Con libertad, en libertad, ¿no? Pan con libertad o pan sin libertad, como decía ahí la torre. Pan con libertad. Pan sin libertad. No el pan con condición. No, pues claro, por cierto. Mira lo que ha hecho Milei. Milei es un ejemplo claro de lo que puede desencadenar cuando un pueblo está hastiado, ¿no? Que Argentina, 15 años o 12 años de gobierno que los ha llevado a la crisis económica espantosa y brutal, como dice Milei, con castas. Bueno, acá no diremos las castas, pero son los grupos privilegiados de la academia, los grupos privilegiados del poder político, del grupo mercantilistas del sector empresarial, de los ideólogos. Y bueno, hay grupos y grupos y grupos y grupos. Bueno, esos son los que no están, y son menos. Y el gran problema es que nosotros los ciudadanos no reaccionamos. Lo que pasa es de que falta una práctica de discusión. Mira, ojalá que a través de las redes sociales sea un espacio más genuino, porque no guardamos intereses como por ejemplo el Grupo Comercio, el Grupo La República, que ellos tienen su propia agenda, que protegen a sus dueños delincuentes. O sea, nosotros no estamos en eso, nosotros tratamos de llevar información para que la gente vaya entendiendo de que el problema, en lo particular que estamos conversando, el problema del agro no es un problema que no se pueda resolver, sino que hay poderes fácticos que les conviene mantenerlos en esta situación para sus fines ideológicos y mercantilistas. Entonces, sigamos haciendo tengamos esta vocación hasta que nos alcance y podamos de repente despertar ideas nuevas, cuadros nuevos que continúen con esta voz hasta que logremos despercudirnos de esta casta nefasta que hace que un sector tan importante como el sector agrario, en el Perú sobre todo, con todas las condiciones que tenemos, se vea tan deprimida. Mira, el Perú, creo en esto convencido, César, ¿no? El Perú es uno de los países privilegiados en el mundo, ¿no? Convencido de recorrer a lo largo y ancho con su vasta potencialidad de riquezas, no es para vivir, o sea, no nos merecemos lo que estamos viviendo. Pero, insisto nuevamente, ¿quiénes son los culpables? Somos todos nosotros por no haber cumplido la tarea que tenemos que en esa labor de pedagogía. Las redes es un buen espacio y te felicito una vez más este rol y esta apertura que lo hace. Cada uno de nosotros, personalmente yo también lo hago permanentemente en diálogos con el interior, con grupos de jóvenes, líderes sociales, porque creo que así hagamos una cruzada de ciudadanos de bien, ¿no? Los malos, por llamarlo así, no nos pueden ganar. Y eso no significa separar al país entre buenos y malos. No, el Perú es uno solo. Como nadie puede vivir con odio. Y ayer, con un gran líder empresarial, le decía, eso del anti es una quimera. Es un gran punto que nos han vendido el anti. No hay anti. Anti es simplemente escudarse y esconderse
en sus propios errores y en sus propias egolatrías y en sus propias mezquindades personales y políticas. Ese es el anti. ¿Por qué? Porque cuando pudieron hacerlo no lo hicieron, y cuando debieron hacerlo simplemente miraron al costado. ¿Por qué? Porque antepusieron sus intereses personales, sus intereses de grupo. Y ahora construir mayorías, diríamos, efímeras, pero ¿a qué costo político tiene que asumir el país? ¿Cuál es el costo político que está asumiendo el país, que estamos asumiendo nosotros, que está asumiendo nuestra democracia, César? O sea, son los mismos que se dicen defender y cuidar y preservar la democracia, son los mismos que con sus actos, con sus mezquindades políticas, con sus mezquindades personales, partidarias y con su comprobada lealtad a defender intereses mezquinos y mercantiles, están destruyendo la democracia. La última publicación es El Estado Fallido, donde doy cuenta ahí de cómo de la manera tan grosera cómo van destruyendo el Perú. Y tan despiadada. Víctor, de todo lo que hemos conversado, si puedes dar unas conclusiones y sobre todo, bueno, se acaba el año, un año como te decía en off, con muchas penas y con pocas glorias. ¿Cuáles serían tus conclusiones y tus recomendaciones? Sí, mira, 69 años, a lo largo de 69 años de vida, por la grandeza y generosidad de Dios que me permite disfrutar un día menos de mi vida, ¿no? Hemos pasado muchas cosas y ese pasar nos ha permitido también aprender. Bueno y malo, cada cosa, cada paso malo que hemos dado, creo personalmente lo he asimilado como una lección, y de ahí aprender. Y de esos aciertos y de esos desaciertos también me permiten construir y transmitir a nuevas generaciones, productores, hijos de productores, líderes sociales. Y siempre mi mensaje va, ¿no? Amigos, mientras nos siguen sembrando el odio, ellos siguen cosechando. Pero ellos son menos que nosotros. Entonces dejemos eso, paremos eso, porque con odio no nos conduce a nada bueno, ni espiritual, ni material, ni físicamente. Nos está destruyendo emocionalmente. Y un ciudadano y una persona destruido emocionalmente no sirve para nada. Al contrario, sirve para hacer más, para crear más dolor, ¿no? Entonces, el mensaje es: separemos. El odio no tiene cabida, no debe tener cabida en nosotros mismos, en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, ¿no? Forjemos y comprometámonos por un Perú, por nuestra patria, por nuestra familia, ¿no? Que nuestra patria y nuestra familia quizás no merecen lo que hoy día están viviendo por culpa y obra de otros, menos, pero por la indiferencia de nosotros mismos, que somos mayoría. Esa indiferencia tenemos que darle vuelta para decirle al Perú: aquí están tus hijos, que te queremos, te amamos, y porque queremos una familia peruana unida, fuerte, con alegría y felicidad. El Perú es más grande y nuestras esperanzas también. No nos encarguemos de destruir las esperanzas, al contrario, metámosle punche para decirle al ciudadano, al peruano, a nuestro hermano: renovemos nuestras esperanzas para ver nuestro Perú grande y nuestra familia también en paz y felicidad. Un abrazo grande, César, a la distancia, a todos quienes te siguen, a la familia. Dios siempre generoso con ustedes y los siga bendiciendo. Que tengas una linda Navidad y que el año 2024 sea mucho mejor, y con ese deseo de despertar, Víctor. Nos vemos. Un abrazo. Un abrazo grande. Ha sido un programa muy interesante, muy aleccionador, tratando de descubrir que el agro nacional está mal, no necesariamente por sus limitaciones estructurales que se pueden resolver, sino porque hay poderes fácticos que evitan que este sector importante surja.
cosas que quedan, 4 elementos fundamentales. Víctor dijo algunas. La libertad. Todos debemos estar estimulados por buscar el ejercicio de la libertad. Nuestro derecho de la propiedad privada, que sea inalienable, inajenable. El ejercicio de un mercado saludable, fortalecido. Y lógicamente un Estado pequeño, pero eficiente, con personas capaces de atender las necesidades de cada uno de los sectores. Muchísimas gracias por su atención y el próximo miércoles nuevamente salimos en su programa Don C. Nos vemos.